Como ya sabemos, en el pasado existían varias maneras de entretenerse: ferias, carnavales, espectáculos callejeros y, por supuesto, los circos. Esta fue una popular manera de disfrutar en familia. Las personas hacían largas filas para disfrutar de diferentes shows protagonizados por animales entrenados: perros, leones, canguros, elefantes, misteriosos actos de magia y escapismo que fascinaban a todos los espectadores. El circo vivió su época más expansiva principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, y gracias a la llegada de la revolución industrial y los transportes como el ferrocarril, los circos pudieron ir de una ciudad a otra con gran rapidez. Sin embargo, en la época dorada de los circos hubo un tiempo en que la gente pagaba grandes sumas de dinero para ver espectáculos formados por individuos que se ganaban la vida mostrando sus anomalías físicas al público, que se divertía acudiendo a los llamados freak shows, o traducido al español sería espectáculo de fenómenos. Durante el auge de los freak shows, fueron muchos los integrantes que formaron parte de estas ferias y espectáculos, y de la colección de freaks del circo Burnham, y de esta manera, algunos de ellos lograron pasar a la historia. Joseph Merrick, conocido como el Hombre Elefante, nació el 5 de agosto de 1862 en Inglaterra. Merrick era aparentemente un niño normal, pero alrededor de los 5 años comenzó a mostrar signos de un extraño trastorno que causaba crecimientos anormales en gran parte de su piel y huesos. Fue a la escuela como cualquier niño hasta los 11 o 12 años, pero desgraciadamente perdió a su madre, o como él lo llamaba, ocurrió el más grande infortunio de su vida. Así lo describió en su autobiografía. Tiempo después, su padre volvió a casarse y formó una nueva familia. Sin embargo, tanto su madrastra y hermanastros nunca dejaron de humillarlo. A los 13 años consiguió un empleo en una fábrica de cigarros, pero 3 años más tarde, su mano derecha era tan grande y pesada que ya no podía manipularla y tuvo que irse. Así que con 16 años y sin empleo, decidió trabajar como vendedor ambulante de puerta en puerta. Sin embargo, su apariencia asustaba a la mayoría de la gente, lo suficiente para que no le abrieran. Finalmente un día su frustrado padre lo golpeó severamente y Merrick se fue de casa para siempre. Su tío le dio vivienda durante un par de años, pero llegó el momento donde ya no podía mantenerlo, así que Joseph decidió vender su apariencia como modo de supervivencia. Le escribió a un propietario local de freaks llamado Sam, y en 1884 fue anunciado como mitad hombre, mitad elefante, y comenzó su carrera en los freak shows y realizó varias giras. Ese mismo año, Merrick cambió de gerente, cuando Tom Norman, el dueño de una tienda del este de Londres que mostraba rarezas humanas, lo acogió. Allí le dieron una cama de hierro con una cortina para mayor privacidad y lo exhibieron en la parte trasera de la tienda vacía. Norman se paró afuera usando su talento natural para el espectáculo, para hacer pasar a la gente a la tienda a ver a Joseph. Aseguró a las ansiosas multitudes que el hombre elefante no estaba aquí para asustarlos, sino para iluminarlos. El extraño caso de Joseph le llamó la atención al doctor Frederick Treves, y muy entregado le preguntó a Joseph si podía llevarlo al hospital para que lo examinaran, a lo cual Joseph accedió, pero con el transcurso del tiempo se cansó de ser pinchado en nombre de la ciencia y renunció. Pero en ese momento los freak shows estaban cayendo en desgracia. La policía cerró las tiendas por motivos de moralidad y decencia. Sus gerentes lo enviaron a Europa continental, con la esperanza de encontrar leyes más indulgentes en Bélgica, pero su nuevo gerente de área le robó todo el dinero y lo abandonó, dejando así a Joseph sin un centavo y en un lugar desconocido.
Joseph no sabía qué hacer. Finalmente abordó un barco y luego tomó un tren a Londres. Llegó a la estación de Liverpool en 1886, exhausto y sin hogar, pidiendo ayuda a extraños para regresar a su ciudad. La policía vio la multitud reunida alrededor del hombre y lo detuvo. Una de las únicas posesiones que tenía Joseph era la tarjeta del Dr. Treves. La policía lo llamó y él inmediatamente lo llevó al hospital y se aseguró de que estuviera limpio y alimentado. Pero tras otros exámenes por parte del médico se determinó que Joseph sufría de una afección cardíaca y concluyó que al joven de 24 años probablemente solo le quedaban unos años de vida. El Hospital de Londres recibió numerosas donaciones para cuidar a Joseph por el resto de su vida. En el sótano del hospital se acondicionó especialmente para él 2 habitaciones contiguas. No había acceso al patio y no había espejos que le recordaran su apariencia. Durante los últimos 4 años que pasó bajo el cuidado del hospital, disfrutó su vida más que nunca, así lo describe en su biografía. La salud de Joseph decayó constantemente. Las deformidades en su rostro, así como toda su cabeza, continuaron creciendo. Un empleado del hospital lo encontró muerto en su cama el 11 de abril de 1890 con tan solo 27 años. La autopsia reveló que falleció de asfixia y dislocamiento del cuello por intentar dormir acostado. Crow Farini, conocida como el eslabón perdido. No hay mucha información sobre Crow, pero se sabe que fue una artista secundaria y una persona nacida con una rara condición conocida como hipertricosis. Crow nació en Siam, en la actual Tailandia, en 1876. Desde su nacimiento, la niña estaba completamente cubierta de cabello, incluido un mechón de cabello similar a una melena que fluía por su espalda desde entre sus omóplatos. Y también estaba dotada de un gran número de dientes, una característica secundaria de la hipertricosis. Además, padecía ausencia de cartílago en las orejas y la nariz. Se dice que Crow fue encontrada en la selva cuando era una pequeña por el aventurero Carl Buck. La capturó y la llevaron a establecer su hogar en Brooklyn, donde trabajó en los numerosos museos y circos de monedas de 10 centavos de la ciudad de Nueva York. El circo Burnham empezó a promoverla como una persona primitiva, alegando que ella era el eslabón perdido entre humanos y simios. Crow vivía con una pareja alemana, el señor y la señora Ziller, con quienes era muy amiga y podía conversar en alemán. Tenía su propio apartamento en el edificio de los Ziller, donde cocinaba y cuidaba la casa. Se dice que su pasatiempo favorito era el violín, asegurando que la música la hacía muy feliz. Era totalmente autodidacta, tocaba de oído a un estilo más folclórico que clásico. También le gustaban mucho los libros y se dice que cuando salía a la calle se cubría con un velo para no mostrar su rostro. Lamentablemente, tras un resfrío que se complicó, falleció el 16 de abril de 1926, a la edad de 50 años en la ciudad de Nueva York. Fanny Mills, conocida como Pie Grande. Nació en Inglaterra alrededor de 1860 y emigró con su familia a Ohio a una edad temprana. Al principio sus padres se dieron cuenta de que había algo diferente en su hija. Sus otras 2 hijas se habían desarrollado normalmente, pero Fanny pronto comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad de Milroy, una condición que afecta principalmente a las mujeres, causando hinchazón en las extremidades inferiores. En poco tiempo los pies de Mills se hincharon a un tamaño asombroso. La mayoría de las cuentas indicaban que sus pies medían 19 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho. Según los informes, Fanny usaba zapatos talla 30, hecho con pieles de 3 cabras y calcetines hechos con fundas de almohadas. Y aunque Fanny tenía los pies sorprendentemente grandes, el resto de su cuerpo era normal. La gente se asombraba tanto al mirarla, así que Fanny comenzó a preguntarse si podría beneficiarse de ello.
Y en el año de 1885, Fanny decidió exhibirse. Solicitó la ayuda de su amiga Mary Brown para ayudarla a caminar y quitarse los zapatos gigantes. Salieron juntos a los freak shows de 10 centavos en la costa este. Y en el año de 1886, Fanny se casó con William Brown, el hermano de su amiga Mary. Tiempo después, Fanny Mills amasó una pequeña fortuna como la chica de los pies grandes de Ohio, pero no tuvo mucho tiempo para disfrutar de sus ganancias. En el año de 1887, Fanny dio a luz a un niño que nació muerto. Su salud se deterioró rápidamente y Mills se retiró de los freak shows en 1892. Ella y su esposo regresaron a Ohio, donde Fanny pronto murió, y en 1899 a la edad de 39 años. Isaac Sprague, el esqueleto viviente. Nació el 21 de mayo de 1841 al norte de Boston. Ninguno de sus padres tuvo problemas de salud, ni tampoco Isaac, durante los primeros 12 años de su vida. Un día, sin embargo, el joven Isaac se quejó de un calambre, y a pesar de tener un enorme apetito, comenzó a perder peso rápidamente. Sus padres, en pánico y sin saber cómo ayudarlo, llamaron a una sucesión de médicos, pero ninguno pudo diagnosticar la causa de la delgadez con la ciencia médica de la época. Isaac finalmente pesaba solo 43 libras y medía 5 pies y 6 pulgadas de alto cuando era adulto. Trabajó para su padre zapatero, luego tendero, durante gran parte de su adolescencia, pero con su peso cayendo constantemente le resultó difícil mantener su energía. Cuando sus padres fallecieron en la década de 1860, el joven debilitado ya no estaba en condiciones de trabajar y comenzó a buscar una manera de sacar provecho de su condición. Y en 1865 el dueño de un carnaval ambulante lo vio y le ofreció un trabajo, aunque al principio se negó, pronto se dio cuenta de que podía vivir de su apariencia. Luego, en el año de 1868, el circo se quemó y Isaac apenas escapó con vida, así que decidió tomarse un descanso del mundo del espectáculo. Isaac se casó con Tamar Moore, quien provenía de la ciudad vecina de Hanson. El matrimonio se estableció en una tranquila vida doméstica y tuvieron 3 hijos, cada uno de ellos de los cuales creció sano y normal y saludable. Isaac pronto recurrió nuevamente al circo Barnum y sus freak shows, una vez más para ganarse la vida. Con su espectáculo se convirtió en uno de los favoritos del público en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y aunque Isaac gozó de una fama constante como el esqueleto viviente, la verdad es que la vida como atracción de circo no le gustaba y varias veces buscó empleo en otros lugares. Sin embargo, su poca fuerza no se lo permitía. Sus circunstancias financieras no se vieron favorecidas por las deudas contraídas como el resultado del hábito del juego. Y como nunca dejaba de atraer a una multitud, Isaac volvía al circo una y otra vez solo para llegar al fin de mes y sostener a su familia. Después de numerosos exámenes médicos a lo largo de su vida adulta, a Isaac se le diagnosticó un caso de atrofia muscular agresiva en 1882, una enfermedad que provocó que su tejido muscular se desgastara. Eventualmente, la tensión de simplemente obtener lo suficiente para comer pasó factura, y Isaac murió de asfixia en la pobreza en Chicago el 5 de enero de 1887. Días después de supuestamente apostar $250 a que no sobreviviría más allá del sábado siguiente. Millie y Christine McCoy, las gemelas de Carolina. Nacieron en esclavitud en el condado de Columbus, Carolina del Norte en 1851. Unidas al nacer, Millie y Christine estaban conectadas en la parte interior de la columna y compartían una pelvis, pero cada hermana tenía 2 brazos y 2 piernas. Ambas hermanas, así como sus padres, eran propiedad de un herrero llamado Javis Mackay, y las gemelas luego adoptaron el apellido McCoy ligeramente modificado. La anatomía inusual de las hermanas comenzó a atraer visitantes curiosos casi inmediatamente después de su nacimiento, y cuando las hermanas tenían 10 meses, Mackay las vendió por $1,000 a un showman interesado en exhibirlas.
Millie y Christine eventualmente terminaron en posesión de Joseph Pearson, quien las contrató para varios roadshows donde fueron anunciados como las gemelas de Carolina. A la edad de 3 años aparecían en el famoso show de Freaks de Burnham en la ciudad de Nueva York. Durante este periodo, uno de los showmans encargados de exhibir a las gemelas se las robó a Pearson y se las llevó a Inglaterra. Pearson finalmente encontró a las niñas y demandó para recuperar la custodia de ellas. Ganó este juicio y las hermanas regresaron a Carolina del Norte, donde Pearson había trasladado a los padres y hermanos de las niñas. La esposa de Pearson enseñó a Millie y a Christine a leer, escribir, cantar, bailar y tocar el piano. También les enseñó a recitar en alemán y francés. Las gemelas usaron estas habilidades cuando fueron exhibidas nuevamente, esta vez como la niña de 2 cabezas o el ruiseñor de 2 cabezas. Después de la emancipación, las gemelas decidieron quedarse con los Pearson y continuaron apareciendo ampliamente durante casi 30 años. En el verano de 1871 viajaron nuevamente a Inglaterra, donde actuaron para la reina Victoria, quien les obsequió a las niñas con horquillas de diamantes. En la década de 1880, las hermanas se unieron al circo ambulante de Burnham nuevamente, pero se retiraron al condado de Columbus al final de la década, ya que su salud se vio afectada, pues sufrían tuberculosis. A lo largo de su carrera y jubilación, Millie y Christine brindaron apoyo financiero a escuelas e iglesias para gente de color, pero el 8 de octubre de 1912, las hermanas fallecieron de tuberculosis. Primero falleció Millie y 17 horas después falleció Christine, después de haber vivido una vida juntas durante 61 años. Al día de hoy, este tipo de espectáculos serían impensables. Sin embargo, es difícil negar que históricamente este tipo de eventos eran muy curiosos para la gente de la época, algunos al no tener una explicación científica con la medicina de ese tiempo. ¿Y tú, asistirías a un freak show? Respóndeme en los comentarios. Hasta la próxima.